Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Para nosotros, saben, principio de semana. Y la actividad, ahora sí que podemos decir que ya está en forma frenética. Ya se empiezan a ver algunos cadáveres que avisamos hace unos días por el camino. E historias de esas que hoy queremos que harán un programa, pensamos, bastante interesante. Vamos a ir primero con los titulares. El primero, que avanzamos ya hace unos días y que hoy han confirmado diversos medios, es la pérdida de confianza del presidente Sánchez con Bolaños. Lo ha desterrado, ha dicho incluso algún medio, nosotros ya lo explicamos el mismo día del incidente, digamos, el ridículo de Bolaños con Ayuso, y está claro que Sánchez no deja prisioneros. Por cierto, como detalle, Bolaños acabó en el hospital por una cosa que nada tiene que ver en principio con esto, pero nos recuerda aquella situación cuando salió el escándalo de Yolanda Díaz y los másters, que recordemos, en este caso un ataque de ansiedad, ella también acabó en el hospital aquella noche, luego de explicar un poco la historia que explicamos desde este canal. En fin, algunos deben pensar que nos escuchan pocos o nos escuchan más de los que creemos. Y en ese reguero de cadáveres, pues parece que hay uno que intenta evitar salirse, intenta quedarse menos quemado que otros. Y hablamos de un personaje siniestro, hemos hablado de él en alguna ocasión, el ministro Álvarez de Exteriores, que ha presentado una información que se pide mucho a Sánchez y que tiene oculta bajo secreto de Estado, que es los gastos del Falcon en su último viaje a Ucrania. 19.000 euros dice que ha costado mover el avión, más ha indicado la lista de personas que lo acompañaron, cosa que contradice a la teoría de Sánchez y que algunos empiezan a ver como una separación del ministro Álvarez, que en alguna ocasión hemos comentado que aspira, creemos que no tiene ni puñetera idea, de lo que es la imagen pública, aspira a suceder a Sánchez. En fin, yo también aspiro a que me den el premio Ondas, pero bueno, tampoco tenemos mucha ilusión, pero por decirlo, hay que decirlo. Y mientras Sánchez, pues, toma todo el programa en persona. Hoy ha presentado nuevos apoyos para los jóvenes. Parece que los que tengamos más de 35 años nos vamos a tomar por culo en este país. Somos los que mantenemos el país, pero a Sánchez le importa un carajo. Más dinero regalado, ahora con el aval del 20% para comprar casas, en fin, todo asumido en persona, y los medios prostituidos que hablan directamente ya no hablan de propuestas del PSOE, dicen Sánchez propone, como si esto fuera los únicos que tienen que hacer cosas. Y todo esto les lleva aparte a una cosa cada vez que tienen más clara, que uno de los factores que pueden hundir al PSOE, y ojo a lo que explicamos, es la caída brutal de Podemos. Están contando que en muchos lugares donde podían gobernar en confluencia con Podemos van a desaparecer, no porque el PSOE pierda fuerza, sino porque lo pierde Podemos. Eso, recordemos, es el anticipo de ese movimiento de Sánchez, de que si cae tanto Podemos como parece a día de hoy, de quitarse de en medio a Podemos, justificar que no valen para nada e intentar, si hay un ascenso brutal que lo va a haber de Ayuso, intentar jugar a ver con los tiempos y sacrificando la presidencia europea. Es un movimiento cuanto menos extraño y difícil de entender, pero Podemos está haciendo números para seguir cayendo en picado. Hoy ha presentado el precio justo. ¿Recuerdan aquel programa, los que tienen más edad, de Joaquín Prat? Pues hoy a Belarra se le ocurrió decir que hay que tener unos supermercados cuyo nombre debe ser Precios Justos, hasta nos ponen el nombre, para competir con el monopolio del señor de Mercadona. Primero, esta gente desconoce los márgenes de los supermercados. En fin, tampoco se le podemos pedir peras al olmo. Pero la realidad es que estos, porque hay que llamarles así ya, lo único que quieren es seguir chupando de la teta, y suponemos lo que han creado o quieren crear los supermercados para que Irene Montero tenga trabajo, porque si no, no se acaba de entender esta estupidez del día. Y en esa línea de partidos extraños tenemos a Díaz, Yolanda Díaz, que está en ese fuego cruzado. Es decir, lo hemos dicho en más de una ocasión. El PSOE y Podemos la quieren a su vera, quieren que haga campaña con ella porque consideran que les da votos, y ella está haciendo la peor táctica posible seguramente en una situación así, que es intentar engañar a los dos. Me mojo ahora, se ve que apoyar a Podemos en Palma, pero ya veremos a quién apoya en Madrid, que si al Errejón, que si a la madre Teresa Calcuta que tienen ahí de candidata, veremos a la Colau si se separa o no se separa. Todo
una táctica que al final lo que lleva es a la confusión. Y fíjense, los enteros que está perdiendo Yolanda Díaz en su ya escasa, para algunos, los que intentamos seguir estos temas, reputación, imagínense además el esperpento que puede salir si esa presión que se está haciendo desde algunos de los dos partidos indicados para intentar ponerlo un poco en evidencia. Ya se ha hecho con el tema del señor Salices, aquel que fue detenido en el Parlamento de Galicia, otro tema que explicamos hace unos años, pero aquí parece que a algunos aquí lo que les gusta escuchar es para guardarse las cosas y luego disparar, y veremos seguramente en breve cómo vuelven a incidir en el tema de los másters, que lamentablemente para la señora Yolanda Díaz, si atendiéramos a la ley, debería haber sido cesada porque estaba infringiendo la ley de altos cargos, simple y llanamente. Luego nos iremos a la oposición primera, donde tenemos al PP que sigue en esa línea con la propuesta hoy de los avales, etcétera, es decir, que les copia el PSOE. Y volvemos a lo mismo. Por cierto, lo están aplicando en algunas regiones que gobiernan, lo cual no es innegable. Vamos a decirlo también con claridad de cara al PP. Pero estamos en la situación esa. ¿Qué mensaje, qué ilusión transmite al votante que la frase más célebre del día del PP sea que nos está copiando el PSOE? No sé si eso les transmite a ustedes ilusión. No sé, aquellos que hemos ido, parece que alguno del PP ha ido muy poco, o nosotros hablamos de épocas escolares más pequeñas, el que denunciaba un copión, hombre, era un chivato. Y habitualmente no quedaba de delegado de la clase, vamos a decirlo así. Y el PP parece que está en esa línea de denunciar cosas que dices que está muy bien porque solamente tiene la razón, pero volvemos a decir una cosa fundamental. Una cosa es tener la razón, que parece que no lo entienden en el PP, y otra es comunicar de forma correcta. Tienen un complejo en ese sentido bastante grande, mientras tienen obviamente a Ayuso on fire, que ve cada vez más claro su posibilidad de tener mayoría absoluta en Madrid y sigue confrontándose como líder, a veces parece que única, al presidente Sánchez. Sigue haciendo ese trabajo cada vez más contundente. Luego nos saltaremos a Vox, que tiene claro que esta es su oportunidad. Saben que tiene arrinconado ahora mismo a un débil Feijóo y sabe que en estas elecciones ha de dar el do de pecho, no ha de arriesgar en ciertos mensajes, porque lo que tiene que lograr es en el fondo que Feijóo acabe viniendo a su terreno. Son conscientes de que hay muchas comunidades donde solo con su suma y no con su abstención van a tener y van a querer entrar en los gobiernos, ya no hablamos de localidades, y alguno empieza a vislumbrar que seguramente la posición de fuerza que adopte Vox puede ser interesante de cara a los movimientos internos incluso del PP, para que vean que la cosa se pone muy interesante, donde parece que vuelve la normalidad, vamos a decirlo así, porque nos lo vende el gobierno como un gran éxito. España vuelve a los niveles del PIB de la prepandemia. Olvida el gobierno decir que es la última economía de Europa que lo hace. En fin, cada uno que se apunte a lo que quiera. Y acabaremos con dos cosas que creemos muy interesantes. La primera, una que es un poco tecnológica, saben, a veces nos gusta. IBM se está planteando despedir al 30% de sus trabajadores por la inteligencia artificial. Algunos que estamos practicando ese tema, hemos hecho incluso alguna aventurilla en estos temas las últimas semanas, pues creemos que estamos delante de un cambio que puede ser muy complejo de asimilar, porque obviamente esto, vamos a poner un ejemplo rápido, que no es inteligencia artificial, o sí, imagínense que ustedes en 2 años tuvieran X, una máquina, no hablamos de un Roomba, obviamente, pero un robot, por decir de alguna manera, que les pudiera, por ejemplo, limpiar la casa, hacerles la comida, recoger todo, y les costará X, ¿eh? ¿Alguien piensa que un robot de inteligencia artificial va a tener derechos laborales? ¿O si son las 4 de la mañana y está limpiando el vidrio, va a hacerlo hasta las 7 de la mañana sin ningún problema? Al final, una de las cosas que quien conozca un poco la economía debe recordar siempre es que la diferencia en muchas ocasiones del valor
de los productos no es obviamente la cadena de suministros, no, 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 es el precio que se paga a la persona que hace ese trabajo. Es más barato, o era mucho más barato en otras economías, sigue siéndolo obviamente, por el precio que se paga a la hora. Pero claro, si llega un personaje, y aquí es donde queremos ir, que todo ese trabajo lo hace a coste cero, ¿para qué tenemos, porque estamos hablando de un movimiento mundial, ¿para qué tenemos que pagarlo a 2 euros en algún país del sudeste asiático? ¿Volverá la economía a las economías, nunca mejor dicho, europeas? Con esta atracción, digamos, de la inteligencia artificial y todos estos movimientos. Sin lugar a dudas, será un debate muy interesante que hay que empezar a valorar, porque obviamente esto quiere decir que hay que empezar a buscar una solución, y no decimos a miles, sino a millones de personas, que del aire no se vive. Y acabaremos con el tema de una noticia que convertimos, de un detalle que convertimos en noticia. En este caso, se duplica el número de peticiones de alquiler de oficina en Madrid respecto a Barcelona. Y algunos nos recuerda lo que pasó en Montreal tras los movimientos independentistas. Se habló mucho en su momento en el 2017 que hizo subir de forma pujante a Toronto. Es un ejemplo en este sentido. Toronto no es la capital, obviamente, de Canadá, pero el ejemplo nos puede valer bastante bien. Y recordemos, un detalle tonto, Montreal también tuvo Juegos Olímpicos, como Barcelona. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde estaba antes de las tonterías de las familias del lugar? Pues empezamos, si les parece, hablando de esa pérdida total de confianza, destierro que llaman algunos, ese reguero de cadáveres que vamos a empezar a ver cada vez de forma más continuada de cara a las elecciones, que se propagará más allá de ellas, y que en este caso implica al señor Bolaños tras el ridículo de su actuación intentando, no sabemos muy bien todavía el qué, contra Ayuso. Él simplemente, y lo hemos explicado aquí, siguió las órdenes de Sánchez. Técnicamente no siguió las órdenes, o simplemente le dijo Sánchez que adelante con tu plan. Él pensó un plan, y realmente no sabemos qué tipo de asesores tiene Bolaños, pero está claro que se podían dedicar a otra cosa, seguramente, porque no se puede hacer el ridículo de una forma tan extrema como la que ha hecho el ministro socialista. Y Sánchez no se anda con tonterías, como pueden imaginar. Sánchez tiene claro una cosa, que esto va de él, de él, de él y de él, y no quiere involucrar a nadie más en esta historia. Si él vive, será capaz de levantar la espada a algunos. Si él muere, antes habrán muerto todos aquellos que le rodean y que creen que Sánchez les va a salvar. Sánchez no deja prisioneros, lo hemos dicho en más de una ocasión. No lo hizo en el 2016, no lo hizo en el 17 y no lo ha hecho, se lo pueden preguntar a algún exministro, en todo este periodo. Ábalos, por ejemplo, no tiene amigos. No sabe qué es la amistad, solo sabe qué es el poder. Es una persona retorcida, cuyo único fin es haberse conocido. Y esto en política es muy grave y muy complicado, porque o tienes un grupo de alátares, vamos a decirlo así, como Bolaños, que siguen al jefe como si fuera Dios, y que son capaces de inmolarse, no sabemos exactamente bajo qué criterio. Y algunos de ellos que aspiran a algo más, y hablamos obviamente del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, pues intentan separarse, digamos, de la línea del presidente, haciendo pequeños guiños para intentar mantener un, según ellos, porque aquí estamos en lo mismo, igual que, y les somos sinceros, no entendemos la decisión de Bolaños de hacer el ridículo, tampoco entendemos la de Álvarez de intentar posicionarse como potencial nuevo líder del Partido Socialista. Solo con aquella foto, con las gafas, recuerden, en el avión, aquella que estaban con las gafas de sol con Sánchez, pues parece que eso no es precisamente una gran imagen. Los temas internacionales, empezando por Marruecos, etcétera, etcétera, ¿qué les voy a contar? Y la visión desde fuera que se tiene de que el gobierno socialista, de la mano de Álvarez, aniquila la monarquía, pues tampoco parece que le dé muchos réditos. Pero Álvarez intenta, como lo hemos dicho en alguna ocasión, es ambicioso. Desde su paso por París es ambicioso, tiene o cree tener carisma, no sabemos muy bien para qué, y busca, por un lado, intentar
poner como una pequeña diferencia con el presidente Sánchez, al que aspira en un momento u otro incluso a suceder. Esto lo decimos porque son palabras suyas. Otra es que nos lo podamos creer, no que lo haya dicho, que nos lo creemos, sino que podamos creer que este señor aspire a algo. Y en ese sentido, pues ha hecho un movimiento cuanto menos curioso. Por primera vez en todos estos años ha explicado a alguien del gobierno el coste del viaje, de los viajes con el avión Falcon. Pues ha explicado su viaje a Ucrania en una respuesta y ha dicho que aproximadamente, sin contar gastos de pilotos, etcétera, deben volar gratis para esta compañía, en fin, pues que eran 19.000 euros, suponemos solo se refiere a combustible, no al gasto, la amortización y todas esas cosas que entendemos que este hombre no sabe lo que es. Ha dado la lista de los que volaron en ese avión, directores de gabinete, etcétera, etcétera, pero sobre todo lo importante es que esa misma información que Álvarez ahora proporciona de forma ágil, Sánchez la considera un secreto de Estado para sus vuelos. Y es como un reto a Sánchez decirle, oye, que aquí estoy yo, porque yo creo que hay que ser más transparente en un momento como este. Insistimos, si a Bolaños, que en principio lo tenía por inteligente, Sánchez se lo ha ventilado en un telediario, imagínense las ganas que tiene Sánchez de eliminar a Álvarez, porque ve que Álvarez maniobra interna y externamente para posicionarse en un lugar que Sánchez considera exclusivamente suyo. Y Sánchez, además, está totalmente volcado en la campaña porque sabe que fuera de él no hay nadie en el PSOE. Y en muchas comunidades no quieren verlo porque saben que su presencia hace caer los votos y se va tirando, digamos, de... Algunos pensamos que son, no sabemos muy bien el concepto, pero vamos a intentar explicarlo, que son pajas mentales que se hace a la noche en casa hablando con su mujer, porque si no, no se entiende. Y de golpe debe decir, oye, chiqui, voy a ofrecer el ICO 20%. ¿A quién? Menos de 30. Va, di 35, que hay una franja de votantes interesante entre 30 y 35. Ah, los de 45, que los jodan. Los de 50, va, esos no tienen trabajo y se van a tomar por culo. Esa es la triste realidad de Sánchez, que todo ahora funciona por ideas personales, ideas casi patrimoniales, podríamos decir, que solo pueden entenderse en un movimiento de desesperación. Porque ustedes imagínense, vamos a poner un ejemplo de esos que nos encantan, porque hoy estaremos de ejemplos hasta arriba, que realmente nos vamos a creer durante nada, 5 segundos, no se imaginen mucho más, a Sánchez, Calviño y Yolanda Díaz. Y Escrivá, que no lo dejemos de lado, pobre hombre, para una vez que hay que hablar de él. Este país va de puta madre, ¿no? Tú escuchas las declaraciones del presidente, la vicepresidenta y la otra vicepresidenta y el ministro, esto va de puta madre. ¿Para qué cojones vamos a avalar las hipotecas a los jóvenes? Si todo va muy bien. Es la constatación de que hay cosas que no van tan bien y que a algunos les da pánico enfrentarse a la realidad. Y tiran del mensaje cuando saben que la realidad no puede ir en esa línea. Además, tiran de un mensaje, curiosamente, que como ha recordado el PP, luego hablaremos de ello, ya aplica al Partido Popular en algunas regiones. No inventan nada. Simplemente copian. Suponemos que Sánchez, con la experiencia de la tesis doctoral, pues miren, ha seguido por el camino porque nadie le enganchó. Bueno, sí, pero aquí da igual que te la copies, que nadie dimite. Y parece que se cree intocable. No diremos que sea un intocable de Lyonés, porque entonces habría que hacer aquella escalera de la estación de Nueva York y todo eso, que es un poco coñazo. Pero esa es la sensación. Y además se da cuenta de un tema cada vez más importante, que ellos pueden aguantar el tipo en las elecciones, por cierto, más de los que algunos creen, pero su socio, Podemos, no va a aguantar el tipo ni por asomo. El agujero que hay en Podemos pone en riesgo muchas de las comunidades y muchos de los ayuntamientos que gobernaba tradicionalmente la izquierda o la ultraizquierda, vamos a decirlo así de claro. Y eso nos lleva a ese escenario que nosotros llevamos explicando desde hace días, que quizá interesa en cierta manera a Sánchez porque se da cuenta en esas cifras internas que tiene
que su única manera, porque él, vamos a ser sinceros, ya no aspira a ningún cargo internacional porque sabe que no lo quieren. Partamos de ese concepto, ese si quieren grábenselo, con todo el respeto obviamente, en sangre. Sánchez no tiene salida exterior, con lo cual su única salida para luego construir su mensaje exterior es permanecer 4 años más en el gobierno. Sí, algunos se escandalizará, algunos se meterá bajo la cama directamente. Y es consciente de que si llegamos hasta finales de año, pues hay 2 escenarios posibles. El primero, pues que se vaya derritiendo poco a poco tras las elecciones de mayo, donde la hostia de sus socios va a ser monumental, la suya va a ser también, pero menos, y que incluso el ascenso brutal de Ayuso pueda permitir un salto de Ayuso, con lo cual si llega Ayuso a final de año de candidata contra Sánchez, ya le decimos ahora que Ayuso podría aspirar a 176, 178 diputados, la mayoría absoluta es 175, con lo cual arrasado Sánchez, aparte Ayuso le tiene ganas a Sánchez, y Vox no es necesario, con lo cual Ayuso gobernaría de una forma clara. Obviamente, la otra opción, que es la que plantea cierta ala del PP, es que se vaya derritiendo y Feijóo, a pesar de no hacer nada, pues oiga, acabe ganando las elecciones, no tanto por sus aciertos, sino por la desbandada del grupo de Podemos y la incapacidad de Yolanda Díaz de crear algo responsable. Con ese escenario que ahora a final de año, como diría aquel entrenador del Barça, todo negativo, pues habría que pensar en cómo romperlo. Entonces, uno le echa imaginación, porque Sánchez en eso saben que le gusta la imaginación, y su manual de resistencia, recuerden que muchas veces le ha funcionado. Y piensa, porque Bolaños en eso no está para pensar, y Álvarez está pensando a ver cómo se coloca. Y piensa cómo puede hacerlo. Y él es consciente de que si hay la ruptura y el asalto de Ayuso a Feijóo, que obviamente sería luego las elecciones autonómicas, él puede jugar, si se empieza a mover ese tema, él puede jugar, o cree que puede jugar, a romper con Podemos. Olvídense de aquella alianza de la izquierda, porque para eso necesitas personas con fuerza, y Yolanda Díaz es muy débil. Pues puede jugar a decir que esto es un desastre porque Podemos se ha hundido y los ciudadanos han dicho que esto es una basura y no podemos gobernar con esta gentuza, y aprovechar que hay tormenta dentro del PP para intentar dar ese asalto, para jugar con que miren qué malos son el PP, que no se aclaran ni ellos. Es un concepto arriesgado, muy arriesgado, porque perdería la presidencia europea, que en principio le podría dar mucha visibilidad, según cree él, pero podría ser la única oportunidad para ganar las elecciones al Partido Popular. En ese giro, además, casi copernicano, podríamos ver a Vox que subiría, si el candidato siguiera siendo Feijóo, en esa lucha interna, y podría crearse ese escenario que a lo mejor podría sorprender a más de uno con una victoria por acuerdos del propio Sánchez. Es una maniobra, como decimos, muy arriesgada, pero a día de hoy tienen cada vez más claro que llegar a final de año puede ser un auténtico desastre. Y además, Podemos parece que insiste en hacer el ridículo, porque parece que Bolaños sea de Podemos, porque hoy ha sido la señora Belarra la que intentan foguear, digamos, como candidata, pero sinceramente, si cada vez que abre la boca va a decir una barbaridad como la de hoy, pues que ha dicho que hay que hacer una red de supermercados, el precio justo, con Joaquín Prat. Bueno, esto no lo ha dicho ella, pero les va a llamar precios justos, porque hay que luchar contra el oligopolio, el monopolio, la madre que los parió de estos señores de Mercadona, son unos putos fachas. Hay que luchar contra ellos creando una red donde, suponemos, la única idea fundamental es colocar a Irene Montero de cajera, de jefa de cajeras. No le van a bajar porque tiene que cobrar 12.000 euros, porque si no, no se acaba de entender la subnormalidad del programa de gente que en su puta vida, perdón, nos vamos a poner encendidos ahora, en su puta vida han creado una empresa y se piensan que crear una cadena de supermercados, recordemos que los supermercados son de los sectores donde los márgenes son más reducidos, como podría ser informática, pues crear una cadena de supermercados como
quien nada quiere la cosa. No sabemos quién va a trabajar, porque claro, entendemos que en esa cadena de supermercados el precios justos, hombre, supongo a los que contratarán serían funcionarios, ya que es público. Claro, vas a hacer trabajar a un funcionario hasta las 9 de la noche, no me jodan. Y en verano hasta las 10, me parece, en algunos lugares. Uf, con las bajas que hay, etcétera, etcétera, aquello va a ser un auténtico desastre. En fin, algunos pensamos que esta gente no es que sea incompetente, que puede serlo, y lo es, sino que es que fuman demasiado. Porque no se puede fumar tanto antes de ir a un mitin a decir semejante barbaridad. Y que encima ha sido hasta humillante, tengan que intentar justificarlo por la avaricia de Mercadona. En fin, nos imaginamos al señor de Mercadona, ahora se nos ha ido el nombre de la cabeza, señor de barba, que se debe haber estado riendo toda la tarde. Porque al final es que es para echarte unas risas con esta gente. Y la única persona que decían que podía intentar aportar algo, Yolanda Díaz, pues nosotros ya saben que la llamamos la marioneta, porque no sabe hacer nada sin que se lo manden. Y cuando ha tenido que tomar la decisión, ¿qué me quedo? ¿Con el papá o la mamá? En el caso de ella, aparte es un tema complejo, o sea, con el PSOE o con Podemos, pues ha hecho la peor táctica, que es engañar a los dos. Y está jugando ese juego estúpido. Ahora irá, como hemos comentado, se ve que en las elecciones irá a Mallorca, a apoyar a Podemos. En Madrid, suponemos, apoyará a la médico madre. Y en Barcelona, suponemos, a Colau. Irá jugando un poco a no me mojo, creyendo que eso aporta. Y al final eso lo que hace es que cansa a los dos. Y el que esté más cansado disparará con el tema de los másters, que ya está en la recámara de alguno. Y esto, como decimos a veces, es información, para ver cuándo es el momento más oportuno. Y el tema de los másteres no es el tema, y lo vamos a decir con claridad para aquellos que no lo entiendan. El tema del señor Felices, me llamaba, o algo así, este que estaba con las fotos de menores, que fue detenido en el Parlamento, que era su asesor principal. Ese es un tema, con todo el respeto, es un tema de opinión, es un tema de moral, pero a pesar de que Podemos le gusta mucho la moral, no es un tema que tengas o no que dimitir legalmente, porque miren, oiga, cada uno puede tener en su casa lo que quiera, es un irresponsable, todo lo que quieran, pero no es un tema que legalmente te obligue a cerrar la puerta. Pero el tema de los másters sí que lo es, y es un matiz diferenciado que algunos tienen muy claro, los que están preparando, digamos, los discursitos contra Yolanda Díaz de los próximos días, porque hay una ley de los altos cargos que dice que si se miente en el currículum, automáticamente debe ser cesado. Y Yolanda Díaz, que recordemos, sufrió un ataque de ansiedad cuando explicamos esta historia de los másters, todo aquel día de hace 2 años debió ser, donde por cierto yo creo que debió ser el día que más nos insultaron en redes, pues, y estamos aquí vivos todavía, más mayores pero vivos, pues es un tema legal. Y es un tema que solo se podía escapar en su momento a través de mentiras y de que quien tenía que cesarla, que era obviamente el señor Sánchez, no quisiera, también estaba en ese momento el señor Iglesias, no quisieran porque era un activo importante y les descolocaba su posición. Pero fíjese el detalle, ahora ese activo no sabe a dónde ir, con lo cual, bien Sánchez, si le interesa, bien el entorno de Podemos, puede exigir, por ejemplo, su dimisión en el Congreso, por decir algo, por haber mentido. Hombre, un poco curioso sería, porque luego de que explicáramos la historia hace 2 años, sería cojonudo que ahora salieran a pedir su dimisión, porque quedaría claro que son unos auténticos contrabandistas de votos, ambos. Pero claro, la repercusión pública que tiene este canal o tuvo aquella información no es la misma que la que tendría, por ejemplo, un movimiento en el Congreso. Porque aquí, insistimos, no hablamos de una cosa moral, que para muchos es moral mentir en el currículum, obviamente, y nadie lo va a discutir. Hablamos de una cosa legal. Y cuando hablas de una cosa legal, Yolanda Díaz tiene un problema grave y grande. Y ella puede seguir jugando a las marionetas. Recordemos, su padre, Iglesias, Sánchez ahora. Pero al final,
cuando corta los hilos, y es el problema de ser marioneta, que cuando cortas los hilos o crees que puedes cortarlo, si tienes mucha gente que te maneja, no sabes qué hilo cortar. Es como aquellas historias, ¿saben? La típica película que va un fulano a desactivar una bomba, que por cierto habitualmente son fulanos y no señoras, no sabemos por qué, pues el cable rojo, el cable verde, Dios mío, ¿cuál tengo que cortar? Que me va a estallar la cabeza. Eso es lo que le pasa ahora mismo a Yolanda Díaz. Tiene 3 cables. Alguno ya menor, porque recordemos que su padre se va en la candidatura de Podemos. Pero bueno, eso ya son cosas familiares que cada uno sabrá cómo gestiona. Pero le quedan 2 cables, Podemos y Sánchez, el rojo y el verde. ¿Cuál corto? ¿Cuál dejo de cortar? Algunos pensamos que la pobre Yolanda está sudando encima del cable y aún va a estallar, que es lo peor, sin que corte ninguno de los 2. Y eso solo tiene un nombre: incompetencia de una persona que no sabe gestionar más allá de su cambio de look. Algo, sinceramente, que no debería ser normal. Y a todo esto, con todos estos follones, pues el PP debería estar contentísimo, porque se lo están poniendo en bandeja al PP de Feijóo. Bueno, eso es lo que pensaríamos nosotros si estuviéramos allí. Pero claro, está Bendodo y la tropa gallega, y parece que lo más importante para ellos hoy es decir que le copian sus ideas. En fin, volvemos al mensaje que siempre hemos dicho de cara a esta gente del PP. Creemos algunos que cuando tienes un candidato, mejor o peor, nosotros pensamos que como candidato no es malo, Feijóo, pero seguramente tiene un equipo de asesores muy malo, vamos a decirlo así de claro, con lo cual lo encubren y seguramente él es un poco vago, vamos a decirlo también así, con lo cual tampoco parece que le eche muchas ganas. Pues claro, si tú el mensaje que irradias es que te están copiando, pues no sé, ¿cuántos de ustedes que están dudando entre votar a Vox y PP porque escuchen a Feijóo decir que está copiando, a Feijóo su entorno obviamente, que están copiando sus ideas, les van a dar el voto? Pues sinceramente creemos que pocos o ninguno, porque ese mensaje no tiene profundidad. Es más, recuerda, como decíamos en los titulares, a aquellos niños chivatos. Y luego pueden tener toda la razón de fondo, que no vamos a negar. Mientras Ayuso se frota las manos, porque ella cada vez está más cerca a esa mayoría absoluta por la incompetencia obviamente del PSOE, y está más cerca además de esos movimientos que pueden auparla tras las elecciones del 28 a algo más allá. Algunos dicen que si la presencia de Miguel Ángel Rodríguez, que podía ser el urdidor principal de ese movimiento, todo se va a quedar en el estanque del partido, considerando que obviamente el resto de personajes que rodea a la presidenta pueden estar más centrados en mantener la estructura de Génova que en intentar lograr objetivos más allá. Eso podría ser cierto, o es cierto, pero no hay que olvidar que Miguel Ángel Rodríguez no es miembro del PP. Con lo cual, parece que también se estuviera intentando reorganizar, entre comillas la expresión, un ejército donde las estructuras de partido pueden afectar más a las baronías que un muy buen estratega. Son movimientos de estos curiosos que siempre hay que tener pendientes y a mano. Mientras Vox, pues se está empezando a frotar las manos con los movimientos extraños de unos, la lentitud de Feijóo, porque es cada vez más consciente de que van a ser decisivos. La palabra que habría que empezar a poner a lo de Vox a día de hoy es decisivos el 28M. No sé si van a ponerlo en su eslogan, pues sería a lo mejor un poco pedante, pero es la realidad. Su voto va a ser decisivo para muchas comunidades y muchos ayuntamientos. Y van a venderlo caro, que creemos que hacen bien. Porque quien vote a Vox lo quiere ver en escena y en acción. No va a valer retirarse, no va a valer, obviamente, y aquí tienen un problema, no llegar a un acuerdo con el PP para que gobierne el PSOE, pero esto se llama el arte de la negociación, donde todos deben intentar quedar satisfechos. Y el lugar mínimo que va a negociar el PP, el Vox, es incorporarse a cualquier gobierno donde necesiten su voto. Igual que se hizo en Castilla y León, van a hacer en el resto. Y les aseguramos, y esto no hace falta tampoco la bola de cristal, que sigue, como saben, bien activa, que los medios prostituidos de este país no van a tener tiempo si hay 10, 12, y contando ayuntamientos, 100, 200 ayuntamientos,
para informar de todas las supuestas negligencias de los fachas ultraderechistas y los fascistas del PP. Con lo cual, parece que habría campo libre, porque una cosa es que estén en una comunidad donde es fácil hacer tiro, 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 pero se imaginarán que si por cosas de la vida, cosas que pasan, que decimos, acaban entrando Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Valencia, por citar algunas, no habrá medios ni titulares para ponerlos a parir cada día en todas ellas. Y eso debe también tenerlo claro Vox y obviamente el PP para formar gobiernos a partir de finales de mayo. Y hoy, que es mediados de mayo, parece que finalmente el PIB ha llegado a los niveles de prepandemia en España. Bien, qué satisfacción. Hombre, los últimos en Europa en llegar. Cada uno que interprete lo que quiera. ¿Saben aquello de las botellas medio llenas, las botellas medio vacías? La forma de comunicar o no las cosas. Si eres el gobierno, obviamente, hemos llegado, no sé qué. Si eres el PP, supongo los criticarían porque no ven el dato, entre comillas, positivo. Hay que intentar ser ecuánime en la comunicación y algunos parece que lo tienen bastante olvidado. Como parece que algunos olvidan la importancia de la inteligencia artificial, que se habla mucho, esto sabemos que no es política, pero acaba afectando a la política, si no se lo digan al señor Escrivá, IBM se está planteando reducir el 30% de sus trabajadores para aplicar técnicas de inteligencia artificial. Lo hemos dicho en las titulares, la inteligencia artificial, para que nos quede a todos muy claro, porque a veces, y hemos hablado con mucha gente estos días, nos dice, no, esto es que en el fondo tiene la capacidad del ordenador de entrar en Google y sacar información de Google o de Wikipedia. No, esto no va de esto. No. El ordenador, el procesamiento implica de que obviamente cogen toda esa información, pero la analizan y la sintetizan. Nosotros hemos hecho estos días algunas cosas curiosas, preparar informes de 15 páginas, por ejemplo, sobre viajes, para decir una cosa así, no de placer, y hacerlo en 10 minutos. Bueno, hacerlo no, perdón. Preguntarle y luego de 7, 8 preguntas que nos dé exactamente lo que queremos. Y eso al final convierte la inteligencia artificial, algunos creen que en un peligro, otros creemos que en una evolución natural, de la sociedad, pero hemos puesto el ejemplo. Si tienes a alguien, pues ejemplo más práctico, que te limpie, te cocine, por decir algo interno de casa, imagínense ya en una empresa, alguien que te atiende a los clientes que entran y que te atendiera 24 horas al día. ¿Para qué quieres a alguien atendiendo a los clientes? O aquellos que están en el campo, que te cortaran el campo, te cortaran tal, ahora voy a poner un ejemplo muy bestia, tuvieran una lucecita y pudieran cortar la hierba, subirse a un tractor y cortar la hierba a las 3 de la mañana. ¿Alguien se preocuparía porque durmiera el puñetero robot? No. Ya no hablamos de otra serie de cosas que podrían hacer 24 horas, que sé que algunos son un poco cachondos en este tema. Pero ustedes imagínense la situación. Pues obviamente el trabajo se convertiría en un lujo. Algo que, por cierto, en este país ya empieza a serlo para ciertas edades, se convertiría en un lujo. Y tenemos un grave problema, que es cómo mantenemos a esta ingente cantidad de personas de una manera efectiva. Estas son de las reflexiones que deberíamos empezar a hacer cuando hablamos de aquí unos años, porque esto nos va a venir encima y muchos ni lo han pensado ni lo van a analizar. Hablamos obviamente de la política. Porque al final las cosas pasan cuando pasan. Ha salido la noticia de que el alquiler de oficinas, y acabamos con este tema, en Madrid se está pidiendo el doble que en Barcelona. Y volvemos a las historias del pasado. Algunos dirán, miren, pues yo qué sé, porque en Barcelona ya vas a ser que os llueve mucho, o hay mucho atracador por la señora Colau, yo qué sé. Ayer hubo 2 apuñalamientos anoche en Barcelona. En fin, bueno, cada uno puede pensar eso, pero quizá hay que analizar las cosas con más profundidad. Al final, ¿dónde quieres montar una oficina? Pues donde obviamente te dé más rédito, donde te dé mejor imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Donde haya más economía. Y Cataluña está claro que recuerda mucho, y Barcelona en particular, a lo que pasó en Quebec tras los referéndums independentistas y en Montreal, su capital.
El hundimiento total de la economía, en aquel caso, mucha parte de las empresas pasaron a Toronto, que se potenció, quien conozco un poco Canadá. Entre medio está Ottawa, que es la capital oficial del país, pero con todo el respeto, Ottawa es como si la capital de España fuera Toledo, perdón, y el referente obviamente era Toronto en aquel momento y Montreal. Y la realidad es que Montreal se hundió, como se hunde Barcelona, y Toronto subió de una forma cada vez más clara. Y parece que ese modelo va a suceder, o está sucediendo, perdón, también aquí en Cataluña. Allí, como aquí, unas familias se pensaron que la tierra era suya, se inventaron un proceso y los resultados afectan a todo el mundo. Y nadie paga por sus responsabilidades. Además, este gobierno los ha dejado en la puta calle a todos, o sea, imagínense la situación. Hoy, como hemos dicho, era un día intenso, muchas cosas que algunas nos han recordado algunos oyentes durante el día de hoy. Por ejemplo, cuando ha sido publicado estos temas del señor Bolaños, la puta bola de cristal. Efectivamente, la bola de cristal la tenemos a toda hostia, perdón la vulgaridad, intentando leer escenarios, porque realmente esto cada vez parece que es más un reguero de cadáveres de cara a las elecciones, donde las individualidades van a intentar superar a los colectivos, a los de Sánchez al PSOE o de Feijóo incluso dentro del Partido Popular. Y veremos que eso no es solo complicado, sino que precisamente no es nada fácil. Nosotros vamos a seguir explicando historias esta semana, que estaremos un poquito de movilidad, 2-3 días. Ya les casi seguro anunciamos, ya faltan muchos días, obviamente que el domingo próximo no habrá programa, lo haremos el lunes porque estamos justo en una movilidad fuera y no podremos hacer, y probablemente el siguiente lo tenemos que confirmar las próximas horas, tampoco estaremos en una movilidad mucho más fuera, vamos a decirlo así, ya lo explicaremos. Pero mientras vamos a seguir intentando con todas estas cosas, estos análisis, que ya saben, al final nos escuchan 4, no se escucha nadie más, pero oiga, luego las cosas suceden, no sabemos por qué. A ver si tenemos algún tipo de influencia y no lo sabemos. Nosotros, como siempre decimos, pies en el suelo, tienen el patrón que la transferencia, todas esas cosas, y nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.